mesa os presentaron que nos conocemos, María Gracia Azona, que es representante, bueno, patrona de la Fundación Cristina Marina. Bueno, todos conocéis que es ex trabajadora de la ARIPA. ARIPA es una de las entidades creadoras constituyentes de CASIA. Y Arturo Gámez, que es el presidente de Europea, Autismo, o sea, perteneciente a CASIA. Diego González, pues también conocido, también es trabajador de la ARIPA y también patrono de la Fundación Cristina Marina. Bueno, Arturo también secretario de la Fundación Cristina Marina, y yo, Francisco Díaz, también representante de la Asociación Encina y también que es Asociación Constituyente de CASIA. Faltan tres patronos. Faltan tres patronos, pero bueno, el acto es de... Sí, no, es decir, tres patronos. Vale, sí. Hay tres patronos más, además de nosotros, que está Cristina Marina, que es la presidenta, que es también tiene asignado por ARIPA. Está Lorenzo Hurtado, que también está asignado por ARIPA, fue también vicepresidente de ARIPA. Y está María José, que es representante de Amili, de Mollina, ¿vale? Y entonces somos los patronos que conformamos la fundación, el patronato de la fundación. Cuando estamos celebrando la 19ª semana, es cuando empezó CASIA, la mayoría de los padres y de las personas que formaban parte de CASIA eran niños, eran jóvenes, y no sé, y entonces los problemas que se nos planteaban eran los problemas propios de la edad. Van pasando los años, ya esos niños ya no son niños, ya son adultos, y entonces pues se nos plantea el problema de la nueva situación que tienen estas personas adultas, no todas, sino algunas personas, y que se puede plantear una problemática por parte bien de los familiares de estos niños, y se nos plantean pues, dudas, y se nos plantean qué hacer en el futuro, ¿no? Por eso es plantear esta charla, que la charla lo que perseguimos nosotros es crear una inquietud, o crear, bueno, una inquietud no, el hacer una valoración o plantearnos situaciones que a lo mejor no se nos está planteando y que creo que son importantes que las planteemos los familiares, ¿no? Para ver qué hacer en el futuro, ¿no? Entonces, por eso es la charla. La charla la vamos a hacer en plan totalmente... si nosotros no vamos aquí a decir leyes, ni vamos a hacerlo en plan doctoral, ni nada, porque nosotros tampoco somos especialistas. Lo que queremos es la inquietud de las preguntas que podáis plantear, y después intentaremos solucionarlas, y si no, tomaremos nota y la consultaremos jurídicamente, y después ya la transmitiremos. Es una charla llana, o sea que lo que queremos es que nos hagáis preguntas, y nosotros, si podemos contestarlas, pues contestamos, y si no, sin sentar cátedra y sin nada. Pues voy a dar paso a Arturo, que va a dar una pincelada de la modificación de la normativa. Todo esto surge porque la normativa que rige las relaciones tutelares con las personas con discapacidad ha cambiado, y bueno, vamos a dar una pincelada de una manera llana y tal, pero para que veáis un poco cuál ha sido el cambio. Y después, a raíz de después, pues ya estamos abiertos a las preguntas que podáis plantear. ¿Vale? Vale, pues partimos de una situación en la que nuestra legislación se ha visto enormemente cambiada en temas de, ahora se ha venido llamando la incapacitación, ahora ese término ha desaparecido ya, se ha sustituido por lo que se llama provisión de apoyo, y es porque justamente en el fondo de toda esta historia lo que subyace es que donde antes había personas con discapacidad, pero incapacitadas, es decir, anuladas en su capacidad de actuar, ahora el cambio supone radicalmente adjudicarle capacidad donde antes no la tenía, solo que se reconoce que en la mayoría de los casos necesitarán un apoyo para poder ejercer esas capacidades que antes se les negaban. Pues bien, todo esto, sin contar demasiada historia
sin remontarnos demasiado, procede de un convenio que España, como todos muchos países, firma en la ONU, un convenio de la ONU, y por lo tanto España se ve obligada a trasladar esas modificaciones en la regulación de la llamada hasta entonces incapacitación a nuestra legislación nacional. ¿Qué ha cambiado por hacer simplemente un esbozo? Bueno, pues existía antes y ahora lo que se llama la figura del guardador de hecho, es decir, una persona que no tiene un nombramiento judicial, normalmente un familiar, normalmente uno de los padres, que al alcanzar la mayoría de edad, la persona con discapacidad, pues hace igual que venía haciendo antes de ser mayor, ¿verdad? Es decir, cuidar de él, prestarle todos los servicios y atenciones, por eso, sin mayor papeleo de por medio, ni notarial ni judicial, pues se le llamaba y se le llama un guardador de hecho. Eso se mantiene después de la reforma que ocurrió en septiembre de 2021, solo que ahora se ha potenciado más. Ahora el guardador de hecho, digamos, se institucionaliza. Sigue siendo de hecho, no hay papeles de por medio, pero se le hace un reconocimiento tan fuerte, que prácticamente es la figura que prima ahora. Incluso antes que nombrar un tutor. Lo que antes era un tutor y ahora es un curador. También plantea problemas, sigue planteando después de la reforma esta figura problemas, puesto que al ser un guardador de hecho y no de derecho, es decir, no con papeles de por medio, pues puede ocurrir a lo mejor que para abrirle una cuenta corriente a esa persona, pues va a obligar, si a mí no me presentas papeles de que tú eres el guardador de hecho, no voy a dejar firmar por esta persona. Al final se encontrará con ese obstáculo y no quedará más remedio que judicializar ese nombramiento del guardador de hecho, pasar al juzgado y que este pues diga en un papel, pues este es el guardador de hecho, para que nadie se lo ponga en duda. Y además ya puede aprovechar para limitar en qué le puede ayudar, en qué le puede proveer de apoyo y hasta en qué le puede sustituir si sus capacidades pues, están muy limitadas, ¿no? Tenemos otra figura que, por lo que yo supongo que la mayoría hemos pasado por aquí o vamos a pasar, porque tenemos hijos menores de edad, con la legislación anterior, lo que hemos hecho antes de llegar a los 18 años, después incluso acudir a un juzgado y solicitar ser los tutores, los padres. En ese caso, no es que se los nombre tutores, simplemente lo que se hace es prorrogar la minoría de edad. No se convierte en mayores de edad al cumplir los 18 años, sigue siendo como menores de edad. Y por lo tanto, la patria potestad de los padres se sigue ejerciendo a pesar de que se es mayor de edad. Y esa es la situación mayoritaria, digamos, con la que nos podemos encontrar al alcanzar la mayoría de edad. Ese sistema desaparece ya. Solo que los que tengan esto en vigor todavía, se ha establecido en la ley que hay un periodo transitorio de 3 años por el que estos padres con patria potestad prorrogada deberán ser citados en el juzgado, se hará una revisión por completo ya conforme a la nueva ley y ahí ya se determinará si eso se convierte en una guarda de hecho, si se convierte en lo que llamaremos luego una curatela, o en qué se convierte, o a lo mejor no se convierte en nada porque el juez considera que tiene capacidades suficientes y por lo tanto, donde antes requería una sustitución, ahora no requiere ni siquiera que se le provea ni un mínimo de apoyo. Vamos a encontrar con toda la situación. Nos encontramos también con la figura importantísima de la curatela. Curatela que, bueno, pues aquí hay en la mesa representantes como patronos y patronas de la Fundación Cristina Marina. Bueno, pues esa fundación lo que hace es que la fundación actúe como curadores, lo que hasta antes de la reforma eran los tutores. Es decir, antes la palabra tutores se refería a quienes ejercían la representación de menores de edad e incapacitados. Igualaba antes la ley el ser menor de edad con ser un incapacitado. Eso se rompe ahora por completo y ahora seguirá siendo y llamándose tutor a quien vele por los intereses del menor de edad, pero en cuanto cumpla 18 años ya no puede tener un tutor. Ya si tiene algo será un curador o un guardador de hecho, pero jamás un tutor. Digamos, se desaparece esa mezcla extraña que antes había y era porque reflejaba que una persona mayor de edad, por el mero hecho de tener una discapacidad, era como un menor, sin derechos ninguno pues, que pudiera ejercer, ¿no? Entonces, ya el tutor, cuando hablemos de menores de edad, curatela sería el equivalente. Y repito, con la Fundación Cristina Marina, pues es una fundación que se ha creado justamente para esa situación en la que alguien que alcanza la mayoría de edad, o que incluso puede tener 70 años y a lo mejor tiene un problema cognitivo, tipo Alzheimer o lo que sea, no tiene nadie que le provea apoyo, está solo, está sin familiares, y alguien tiene que atender y velar por su voluntad, por sus preferencias, por sus deseos, y para eso está la fundación. Si alguien se encuentra en esta situación, digamos, de desamparo, pues el Ministerio Fiscal o cualquier persona que conozca de esta situación acudirá al
juzgado de primera instancia, comunicará el hecho y el juzgado, en vista de que no hay familiares ni nadie que pueda curatelar, vamos a llamar así ya que no podemos decir tutelar, pues se podrá dirigir a la Fundación Cristina Marina y decir, a ver, os podéis hacer cargo vosotros de este cargo ya que esta persona no tiene a nadie más. Y ese es, digamos, lo que consiste el trabajo de la fundación que presentamos en esta mesa, ¿no? Pero naturalmente el curador puede ser un familiar o puede ser la tercera persona, ¿vale? Y por último nos encontramos con la figura del defensor judicial, bueno, que es alguien que no tiene por qué ser abogado, ¿no? A pesar de que tenga ese nombre, lo único que indica es que es nombrado por el juzgado y que es una persona simplemente que es elegido por el juez porque entiende que es una persona que es capaz de interpretar los deseos, las preferencias de la persona para la que se le va a nombrar este defensor judicial. Un defensor judicial es la versión, digamos, descafeinada de un curador o incluso de un guardador de hechos. Es un cargo que se nombra exclusivamente y puntualmente para algo. Estamos ante casos de personas que no requieren tener un curador permanentemente controlando, proveyendo o incluso sustituyendo su voluntad, sino simplemente que ocasionalmente necesita de un apoyo puntual. Para eso no se le va a nombrar un curador que limite, digamos, su campo de acción como persona que es. Simplemente se le nombra ese defensor judicial y ejercerá su función exclusivamente para las concretas funciones para las que ha sido designado. A lo mejor se le nombra pues porque va a recibir una herencia y alguien tiene que velar por sus derechos en ese momento. Bueno, no hay nadie más, tampoco necesita un curador para el resto de su vida, pero para velar por su interés en esa partición de la herencia, sí, va a dar el nombre del defensor judicial que acaba con sus funciones cuando termine su trabajo, ¿no? Estas serían todas las variantes, digamos, de posibles nombramientos o cargos con las que nos vamos a encontrar y de todas ellas nosotros podemos, digamos, como Fundación Cristina Marina, podemos, digamos, actuar, ¿no?, en todo ese tipo de funciones o cargos. Queda solamente por nombrar algo que no es un cargo, sino que es una actitud, una acción que ejerce la propia persona con discapacidad. Me explico. Y es la vía notarial. Y es, si alguien prevé que se está viendo inmerso en un proceso de que su desarrollo cognitivo, de sus capacidades, se va deteriorando por una enfermedad, una discapacidad mental, etc., Alzheimer, pues mientras tiene conciencia de ello y está en condiciones de tomar decisiones sin que otros lo tomen por ellas, pues puede acudir a un notario y hacer varias cosas. Concretamente puede hacer una autocuratela, es decir, ser él, no el juez, quien designe quién va a ser esa persona, llegado ese momento inhabilitante para esa persona, que va a ocupar ese cargo de curador, con lo cual el trabajo se le da hecho al juez. Cuando el tema se judicialice, que llegue el momento, el juez pedirá consultar al registro civil si hay algunas escrituras inscritas ahí, y si se descubre que esa persona pues, fue a un notario y ya dijo que cuando a mí ya mi cabeza ya no rica, pues estos son como yo quiero que se nombre a tal persona y que esta persona pueda hacer esto y no pueda hacer esto. Y además me niego que esta persona en concreto pueda ser curadora, también lo puede decir, puede excluir expresamente a alguien. Y entonces, una vez que eso ya está escrito, la ley lo que dice muy claramente en el nuevo sistema legal es que la última medida que se va a recurrir es la judicial, es decir, la de nombrar un curador. Eso es cuando ya no existe ninguna otra vía. Si se puede solucionar con un guardador de hecho, la legislación va a optar por ello. Si no puede ser, pero es algo puntual, como he dicho, nombrar un defensor judicial, pero siempre va a primar la voluntad de la persona con discapacidad. Y es que ese es el núcleo o el centro sobre el que se apoya la reforma del Código Civil del que estamos hablando. Lo que prima ahora no solamente es que la persona con discapacidad puede tomar decisiones donde antes se las negaba, sino que ahora además sus decisiones son las que importan. No importa que otra persona que les represente diga, no, pero es que yo actúo en su interés. No, la palabra actuar en su interés se va a poder seguir alegando, pero cuando son menores, tutores. Actuar en el interés de alguien significa que yo creo lo que es mejor para él, aunque él piense lo contrario. Pero como actúo en su interés porque soy tutor, prevalece mi opinión. Eso, en el caso ya no de tutores menores, sino curadores, por ejemplo, eso ya no es posible. Es decir, va a primar siempre la decisión de la persona con discapacidad, por encima de la voluntad del juez, la voluntad de los padres, la voluntad de la religión en la que crea. No existe otra posibilidad. Se pone en el centro de todo la decisión de la persona con discapacidad.
Naturalmente, pues surgirán en la mente de todos nosotros que conocemos casos o nos afecta directamente en que una persona no tiene capacidad de poder llegar a expresar su voluntad, sus deseos, etc. Pues incluso así, la ley dice que hay que averiguarlo. Y si tal es el nivel de discapacidad, que no hay forma de entender cuál sería su deseo y sus preferencias, dice la ley que hay que tirar de la trayectoria vital. Es decir, tratar de hurgar en su pasado, donde a lo mejor sí tuvo ciertas habilidades comunicativas, por ejemplo, para tratar de dilucidar qué es lo que él ahora querría llegados a este deterioro, digamos. O sea, incluso en ese lugar. De modo que el caso extremo sería que no ocurriera eso. Pero aún así hay que interpretar, y a los notarios se les hace la misma obligación. Cuando se le presente a alguien que tiene una discapacidad y que quiere hacer una autocuratela, designar él los apoyos, no tiene problemas comunicativos o incluso algo más grave, problemas para crear una conciencia de lo que realmente quiere, no ya expresarla, sacarla a la luz frente al notario, sino formar su propia conciencia. Incluso para eso la ley dice que debe acudirse a las asociaciones especializadas para que con su especialista traten de hurgar en cuál es la voluntad que desean, ¿no? Bueno, esta es un poco la introducción al panorama. Bueno, abrimos ya el debate. ¿Qué diferencia hay entre guardador de hecho y curatela? Un guardador de hecho no hay papeles, como hemos dicho, salvo que el guardador de hecho se encuentre con que tiene que hacer un tal papeleo que en la administración o en un banco, lo que sea, que exija que lo demuestre en papel, y entonces si hay que presentar el guardador de hecho, el caso al juzgado para que diga, pues, este es un guardador de hecho, porque yo fue, lo digo, que este papel ya va, pues no hay problema con nadie. Pero en cambio el jurador es una persona que ha sido nombrada directamente por el juez. No procede de que antes haya sido un guardador de hecho, no ha sido nada probablemente por esa persona. Es alguien que es un familiar y que el juez considera que es una persona que puede desempeñar una provisión de apoyo de carácter permanente. El guardador de hecho no tiene por qué ser permanente. El jurador normalmente sí. Pero no todos los nombres juzgados. En el caso del guardador de hecho solamente ratifica, ya está nombrado por una situación de hecho, ya está ahí. El juez no puede negar la realidad, ya está. Se limita a ratificar lo que es. En cambio, en el curador tiene que nombrarlo el juez, incluso aunque venga de una autocuratela, es decir, que el discapacitado años antes haya ido a una notaría, haya designado a la persona que va a ser su curador y cómo quiere que se le preste los servicios. Luego pasan los años, se produce ese deterioro cognitivo y se detecta que no hay personas a su alrededor que puedan cuidar por él, ni siquiera guardadores de hecho. Entonces el tema termina en el juzgado, y en el juzgado, como digo, preguntan al registro civil y si hay una inscripción de una escritura donde uno ha mencionado quién quiere ser el curador, pues eso se judicializa y ahí sí que se nombra al curador. El curador tiene, digamos, como mucho más poder, en el sentido de que su labor muchas veces no va a ser solamente proveer de apoyo para complementar lo que le falta a esa persona para desarrollarse, sino incluso para sustituirle por completo, lo que hasta ahora, antes de la reforma, eran los tutores. El guardador de hecho es familiar, porque de hecho no tiene que ser un nombramiento ni nada. Lo que pasa es que hay determinadas circunstancias que lo normal es que cuando el familiar, el padre o la madre diga que el padre o la madre lo demuestre, en cualquier circunstancia normalmente le van a hacer caso al padre y lo van a adoptar a la decisión que diga. Pero hay determinadas situaciones en que no es suficiente acreditar que tú eres el padre. Tienes que acreditar cuál es la voluntad de tu hijo y porque se pueden dar muchas circunstancias. En esas circunstancias a lo mejor imaginemos que un hijo nuestro se enamora de alguien y entonces estamos hablando de situaciones donde no tienen ellos una capacidad que sabemos que su capacidad intelectual no es normal para poder desarrollar la vida. Se enamora de alguien, tiene una cuenta corriente y si tú no has tomado ninguna decisión, si es mayor de edad, él puede hacer lo que quiera y la persona con quien se ha enamorado puede decirle sácame todo el dinero y eso. Y aunque tú seas el padre, tú vas a acreditar que eres el padre, pero si a esa persona de verdad no se le ha tomado ninguna decisión por el juez de nombrar un curador o de nombrar un guardador, ya no de hecho, sino de derecho, que diga que es que tiene esa capacidad para decidir por él, pues por eso es importante y queríamos plantear esta pregunta. La mayoría de nuestros hijos, no sé yo si hemos hecho actuaciones
en el juzgado para nombrar y para hacer eso. Entonces es importante que nos planteemos eso, porque hombre, la situación normal del día a día no va a pasar nada. Se puede dar caso de que se nos complique la cosa. Entonces, por eso Es decir, que ahora hay que ir al juzgado para que te hagan guardador de hecho y lo ratifiquen. no, para guardador de hecho es el Por familiar. ejemplo, cumple los 18 años. Él ya automáticamente es responsable de todo su acto, incluso de, como tú dices, de la cuenta corriente o de otro. Si para evitar que pueda suceder lo que tú has dicho, como demuestro yo al banco que yo soy su guardadora de hecho, el banco me va a decir que él tiene 18 años y que tal tú que te vi. Hasta ahora, la anterior ley, tú hacías como ibas a juzgado, hacías un expediente de incapacitación Para ciertas cosas. y entonces tú ya asumías el papel de tutor. Es como si tu hijo, que era antes menor de edad y tú eras el tutor, por ley, cuando es mayor de edad, si el juez incapacita, pues tú ya vuelves a ser tutor y tienes a tu Le prorrogaban la patria. Le prorrogaban la patria potestad. Eso ya ha acabado. Eso ya no es. Entonces, ahora ¿qué mismo- solución se le da? Porque, por ejemplo, si él no es capaz de, por ejemplo, expresarse ni hacer nada, ¿cómo lo hacemos? Es que yo es que lo veo eso una incongruencia total. Pues Sí, me explico. iniciar de Pues eso es. Pero es que ahora lo inicia y ahora Porque te además, encuentras. antes tú incapacitabas para todo, para el voto, para cualquier cosa. Tú podías votar por tu hijo, pero ahora ya hay que determinar en qué quieres tú hacer Claro, por la ejemplo, tutoría, podemos decir, o la curatela. Normalmente los padres lo que queremos sobre todo es Tú puedes decir, proteger pues, él puede manejar hasta 500 euros, pero que lo que pase de 500 euros ya me corresponde a mí. Pues analizar las situaciones en donde se quiera ver y eso, pues sería, lo ideal sería, ante eso, ante esa situación, ir a un notario y reflejarlo en un acta notarial. Porque por lo menos haya una manifestación de voluntad de los que somos guardianes de hecho, de cuál es la voluntad de los familiares. Se hace. Y ahora, eso se hace una acta notarial, eso se registra en el registro civil y después se lleva al juez. El juez normalmente, si hay una manifestación de los padres sobre una voluntad, el juez va a hacer caso o se va a guiar por lo que dicen los padres que por otra situación, porque ante falta de información o de criterio va a pensar siempre que lo que piensa los padres es... Y entonces esa acta notarial se traslada ya a decisión judicial y eso ya es lo que te acredita a ti que tú tienes esa Es decir, que habría que ir a un voluntad de tu hijo. notario y decir que tú eres el guardador de hecho y Sí. que tú, digamos, Que en determinadas parcelas, en la parcela que a ti te pueda preocupar, sí, que no es toda en la vida. manifestar donde precisa él los apoyos. Ahí va. Donde precisa él los Especificarlo apoyos. y registrarlo entonces. registrarlo Manifestarlo. y después ir al juzgado y que el juez te dé validez a... Es decir, años. Bueno, Hombre, sí, yo no sé ahora qué pero proceso. el proceso que... En teoría hay 3 años desde que comenzó la ley a funcionar, que era en septiembre de 2021, hasta 2024, 3 años, donde el juzgado tiene para revisar de oficio Eso es. todas las incapacitaciones que hubiese allí en el juzgado. Lo que pasa es que ya sabemos los juzgados, ya sabemos los juzgados cómo están. Y últimamente más todavía, ¿no? A ver, por ahí... Pero perdona, lo importante es que darle, lo importante es empezar a andar y planteárnoslo y analizarlo Claro, sí. y ir al notario y por lo menos ya algo ya empezamos a hacer. No Hombre, esperar yo los entiendo 18, la que- ley permite que desde los 16 años ya uno se vaya anticipando. No esperar a los 18 No, porque el día que eso es lo que cumple los 18 ya tenemos yo, un pero problema. me tuve que le quedan unos años, pero claro, es que ese año está ahí, Ah, sí. cuando te descuides ya está. Entonces por eso es lo que yo quería preguntar. Es que con esta ley lo que favorece son los derechos y prima los derechos de la persona con Siempre lo discapacidad. hemos tenido Pero presente. claro, eso también conlleva un peligro y un riesgo. Ahí va. De que al tener todos los derechos ellos pueden decidir y claro, pueden meter también la pata. Y por último, una pregunta más. Si ellos son responsables de su acto, si cometiesen, por ejemplo, cualquier acción que conlleve cualquier cosa, por desgracia, ¿quiénes son los responsables? Ellos. Ellos. Y si ellos no tienen esa capacidad de saber si eso está bien o está mal, ¿cómo lo hacemos? Pero esa es la responsabilidad de El que quien viene actúa detrás. como guardador de hecho o como curador. Es decir, si se es guardador de hecho
Que todos somos guardadores Sí, de hecho. claro, todo. Guardador de hecho. Es que los guardadores de hecho, vamos a ver, son de hecho, efectivamente, ¿vale? No hay papel. Pero la ley dice que aún así hay determinadas acciones que el guardador de hecho no puede hacer si no es pidiendo autorización al juez. No, yo no me refiero a eso. Yo, por ejemplo, imagínate, el niño o la niña está por ahí y hace un acto como cualquier otro niño, una gamberra. Y esa gamberra conlleva un daño. Vale, pues hay dos supuestos ahí. Si la persona que comete ese daño, la persona con discapacidad, ha cometido ese daño y la persona encargada de su custodia, sea un curador, sea un guardador de hecho, digamos, ha cumplido fielmente con sus obligaciones de velar, pero aún así no ha sido posible impedirlo, en ese caso la responsabilidad civil es de la persona con discapacidad con su patrimonio. Pero si ese guardador de hecho tiene funciones de representante, es decir, sustituye la voluntad, porque esté muy afectado, sustituye la voluntad, o es un curador de hecho también representativo, es decir, que sustituye la voluntad, en ese caso la responsabilidad civil es del curador o del guardador de hecho. Es decir, que es como los menores de edad, eres tú el responsable de lo que haya hecho. Exacto. Vale. Pero que eso conlleva... Por aquí, perdón, perdona. Por aquí. Yo es que tengo a mi hijo en cuarta, tiene 17 años ya. Y por lo que estoy viendo, en el término medio está la virtud. Yo creo que debería de hacerme un guardador de derecho, porque ya me ahorro el tener que ir a pedir el papel si me encanta. Y si la cosa se complica, pues ya me paso a curador. Pero yo creo que en la mitad está el término medio de la virtud, ¿no? Yo recomendaría el siguiente proceso. Dado que está entre los 16 y los 18 años, la ley permite anticiparse, como digo, y lo más cómodo sería acudir al notario. Sí. El notario se entrevista con la persona con discapacidad, se entrevista con los padres, se hace falta si llevan a la persona que conozca a esa persona con discapacidad, y en base a eso acreditará, pedirá por ejemplo que le presente un recibo del IBI, que se demuestre la convivencia con esa persona, ¿vale? Que se demuestre que hay una relación por la que se cuida de esa persona. Demostrado ese extremo, eso lo acreditará en el notario, diciendo que yo, notario, he acreditado que efectivamente esta persona, tanto como guarda derecho, conviven juntos y se encarga de todas sus necesidades. Entonces ya lo tiene en un documento notarial, con eso debe ser suficiente para apertura de cuenta corriente o para cualquier cosa. Salvo para las cosas que la ley dice que necesitan autorización del juzgado. Entonces, para eso es inevitable. Para hacer eso, tendrá que acudir a un juzgado cuando llegue el momento de vender un patrimonio suyo, un bien inmueble, o vender sus acciones o lo que sea, ¿no? Salvo que en ese documento notarial la propia persona con discapacidad haya excluido de esas limitaciones a los guardadores de hecho y haya podido decir, yo quiero que mis padres, guardadores de hecho, no tengan que pedir autorización para esto, esto y esto que dice la ley. En ese caso no hace falta. ¿Y si no es capaz de decirlo? Si no es capaz de decirlo, lo que digo, la ley dice que abrígosela. Pero Investigue, haga volumen. Mira, yo de verdad, esto de demostrar las cosas, es que una cosa que se ve es que eso es una ridícula y una pérdida de tiempo impresionante. La ley dice que hay que respetar la voluntad, los deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Siempre. Siempre se ha hecho. Sí. Vaya, yo al menos. ¿Vale? Pues por eso si dice que no quiero que me represente para la salida nocturna, que me ¿Que te lo represente dice mi con padre, un pues pictograma? no lo representa. Te lo dice con un pictograma, ¿no? Juliana, Discapacidad no solamente autismo, estamos hablando de no, física. ya, pero yo te estoy hablando de que en este caso yo entiendo que no todas las discapacidades son iguales, ¿vale? Yo lo entiendo, pero es que hay circunstancias que es que lo han englobado todo, lo han metido todo y a esto es como todo. Pero en ese caso, cuando sean, digamos, gravemente afectados, por hablarlo de alguna manera, evidentemente nos tenemos que saltar todos los pasos e ir directamente a solicitar al juzgador la tutela representativa. Vale, eso es lo que yo quiero decir, es decir, que no hay que, es que parece que es que va a ir por partes, No, ¿no? hay que ver, digamos, el grado de afectación y hasta qué punto puede expresar su voluntad. Allá, no todas las deseo, discapacidades preferencia. son iguales, no es lo mismo una discapacidad intelectual que una discapacidad física. Pero la ley viene a decir que yo, juez, Es que todo demuéstreme es usted muy bien que realmente no puede, porque como no me lo demuestre muy bien, yo voy a considerar que es capaz. Bueno, entonces... Bien, otra pregunta por ahí. yo lo que digo que en el caso de una persona que no podamos decir que va a ser hasta para algo, porque no encontremos ningún caso en el que pueda ser capaz por sí solo de decidir, ¿qué diferencia hay con la incapacitación de ahora mismo? Porque Lo la creo gente igual, se dictaba es que no como salgo de churro, ahí. antes se dictaba como churro por parte del juez, Eso y ahora el juez entonces- se lo tiene que pensar muy mucho. O sea, papeleo.
No, digamos, el trámite del juzgado lo mismo y procederá a dictar una curatela. Si necesita de apoyo en todo porque la persona no tiene capacidad para decidir nada, una curatela. Es que eso va a ser la Entonces la curatela irá enfocada a si tiene familiar, que sea el familiar, o en su defecto las fundaciones. Y el día que los padres no falten, Las fundaciones. fundaciones. y si no Si no hay familiares, o familiares que quieran asumir esa responsabilidad. no, sí, ya, pero por ejemplo, vamos, a ver, hay que ponerlo todo en situaciones. Hay una propiedad familiar, los padres y un hermano, o dos hermanos, vamos a ponerlo, y fallecen los padres, ¿verdad? Por lo que sea. Ahora, ¿quién se hace cargo de esa persona? Si los padres... Bueno, no la lo voluntad pueden de los padres también la pueden dejar manifestada en el testamento. Es decir, el testamento la pueden dejar manifestada y entonces el juez tira del testamento y tiene que ver cuál era la voluntad de los Y padres. si no se ha dejado a nadie, por ejemplo, por circunstancias familiares, Pues el juez tendrá que ver dentro de su entorno, quién puede afrontar esto. claro, Y si no hay, otro paso. Pero claro, ahora hay que meterse también y demostrar qué persona quiere hacerse cargo. Normalmente habrá alguien. La ley lo que establece es un orden de quién puede ocupar el cargo tutelar. En primer lugar, para el juez, para la ley, está la voluntad de la persona. En su defecto, porque no pueda expresarla, pongamos, será el cónyuge o persona que vive con una relación de agresividad. En segundo lugar, si no hay cónyuge, pues serán sus hijos. Si no hay hijos, serán sus progenitores y en su defecto ascendientes superiores. En siguiente lugar, será la persona que haya designado su cónyuge o sus progenitores. Luego ya tenemos una opción como padre de ir a una notaría y dejar eso ya por escrito si sabemos que nos va a fallar los 3 puntos anteriores primero. Si eso falla, no hay tampoco esa situación porque no hay escritura, no se hizo ninguna, será el que esté actuando de guardador de hecho. Si tampoco lo hay, serán los hermanos. Y si tampoco lo hay, serán las fundaciones. Y las fundaciones, yo aquí ya lo pregunto todo, ¿eso lo decide entonces al juez o también se puede dejar, digamos, Debe de dejarse. puedes dejar el testamento, claro. Vale. Debe dejarse. Si tú consideras que tienes una fundación que te merece confianza, que te da confianza, pues el testamento de nosotros, mi marido y los padres de esta persona, no estén capacitados para afrontar los apoyos que esta persona necesita, yo quiero que sea la fundación tal. O sea, hay fundaciones, además está la Fundación Malagueña, en Antequera se acaba de crear ahora esta, es decir que... Sí, claro, eso ya irá... ¿Por qué se ha creado esta fundación? Por una necesidad, porque estábamos viendo que había chicos tutelados, como hasta ahora se decía, por la Fundación Malagueña, que es la única que tiene competencias aquí más o menos en Antequera. ¿Y qué pasaba? Málaga provincia. Málaga provincia, claro. ¿Y qué pasaba? Que no controlaba un tutor, ¿no? Debe estar cercano, debe estar pendiente de la persona tutelada. Y además de administrar sus bienes, pues tiene también que, pues velar porque esté bien. Y nosotros, concretamente, tenemos chicos tutelados allí en Adipa por la Fundación Malagueña, que no conocemos la Fundación Malagueña y que nos llaman por teléfono y que no nos han vendido mucho. Entonces vimos que debía ser una cosa cercana y que es más cercana, pues vamos a crearla aquí, pero no es para los chicos de Adipa esta fundación ni nada, son para todas las personas, tanto de Antequera como de comarca. Vamos, lo que no vamos a hacer es, a lo mejor, ser curadores de una persona que esté en Cádiz, porque si está en Cádiz no podemos, nos pasa como la malagueña aquí, no podemos controlarla. Entonces hemos dicho que nos regimos o que nos ceñimos Antequera y comarca, ¿no? Pero no solamente para las personas con discapacidad, sino para las personas mayores que prevean que van a tener un deterioro cognitivo tal y cual y que puede ser que para día de mañana hiciera falta. ¿Vale? Ahí no quiero interrumpir, pero para que suscite otra pregunta, cuando se nombra un curador, ¿puede ser uno o puede ser dos? Puede dividirse en que se nombra un curador asistencial, que es el que va a velar por prestarle los servicios, cuidar que le estén comprando las ropas, bien alimentados, etc. Y separarlo de otro cargo y nombrar a un curador patrimonial, que será el encargado pues, de alquilar sus propiedades, de venderlas, de velar por su ingreso.
pagar, mirar su bolsillo, pagar la deuda. Ahora, lo que sí yo quiero puntualizar un poco con respecto a la fundación es que la fundación realmente no acoge a la persona con discapacidad y se lo lleva a... No, sí, eso sí. Nosotros no tenemos instalaciones ni tenemos servicios, ¿no? Lo único que hacemos es la prestación de los apoyos ante las demandas que se quieran necesitar. Nosotros tenemos que procurar buscar quién le va a facilitar esos apoyos. Vaya a ver. Es decir, las funciones, quién le va a facilitar esa acción, la supervisión. Es decir, nosotros tenemos que ver que esa persona que está recibiendo esos apoyos por determinadas personas se lo estén dando adecuadamente. Esa es la misión. Que por eso las fundaciones, concretamente, la de que ha salido aquí en la mesa, lo de la Fundación Malagueña, no tenemos nada en contra de ella. Lo único que pasa es que tiene tantos usuarios ya, beneficiarios, que ella no sabe quién es Pepita Pérez, porque ni la conoce. Entonces, claro, si tiene un cumpleaños, pues yo, por ejemplo, he estado en juicio que le han asignado, cuando antes se hacía la capacitación, la tutoría a la fundación, y de personas que son un poco ligeras, y me decían, bueno, ¿y quién es ahora mi tutor? Y yo, ¿quién es? Y yo lo conozco, yo no quiero que sea mi tutor esa persona, porque quería que fuera una persona cercana, que conociera, que tuviera. Y eso fue el interés realmente de algunos padres cuando se plantearon que aquí en Antequera hubiera una fundación, porque querían que fuera lo más cercana posible, que le da seguridad, que te puede venir, que te pueden plantear, que conocen a esa persona, es decir, un acercamiento, ¿no? Bien, Mati. Es que me ha surgido la duda cuando he estado hablando de lo suyo es que la tutela o la persona que se haga cargo sea familiar, sobre todo hermano, familiar o algún tipo de porque los padres siempre nos inspiramos confianza en alguien que sea de tu círculo. Pero vamos a suponer que los hijos pues viven uno ahora con este tiempo que vivimos, uno en el extranjero, el otro lejos, no sé qué. Entonces, claro, tú te puedes llegar a plantear que decir, bueno, esto para mi hijo que vive tan lejos, que no se puede hacer cargo, que no lo va a ver o que va a venir más que en vacaciones. ¿El juez admite que sea la tutela la fundación en esos casos? A ver, la ley ha establecido el orden. Aunque haya hermanos, la ley dice que primero lo que diga la persona con discapacidad, en segundo lugar el cónyuge, todo lo que hemos dicho, y en el último lugar está la fundación tutelar. Ese es el orden para cuando no hay nada establecido, por ejemplo, en una escritura. Pues va tirando de ese orden y llegado al último, pues decide eso. Pero dado que en el cuarto lugar está que los progenitores puedan dejar en testamento dicho quién, se puede saltar los pasos de arriba y los de abajo y designar directamente a una fundación tutelar. Vamos a llamarlo siempre los intendentes. Designarla en escritura. Yo para mi hijo quiero que ante la imposibilidad por parte de otros familiares de realizar estos cuidados sea designada la fundación, por ejemplo, Cristina Marina. Se notifica a la fundación ya lleva un poco ese seguimiento en espera de que ese evento ocurra y cuando llegue ese momento se realizará el proceso y se le nombrará como curador a la fundación, la cual puede aceptarlo o puede rechazarlo. ¿De qué depende? Pues Va a depender las fundaciones, el juez cuando asigna al curador, ¿no? Si tiene bienes la persona con discapacidad y dependiendo de los apoyos que le tengas que dar, pues también puede asignar a la fundación una cantidad determinada para cubrir esos apoyos. Si no tiene fondo ninguno, ¿no? Bienes ninguno de la persona con discapacidad y la fundación tampoco tuviese, porque puede ser que la fundación tenga bueno, pues, donaciones o lo que sea, pero si no las tuviese, puede rechazarlo. Y entonces tendría que ir a una fundación pública. Y las fundaciones públicas no pueden rechazar a nadie. Pero claro, si tú tienes que darle unos apoyos a una persona que vale 500 euros mensuales y no te dice el juez de dónde puedes atender a esos servicios, pues entonces te lo siento, pero no podemos. Habrá que demostrar también que no puede uno, ¿no? Con el anillo, lo que sea, pero al final puede rechazarlo, que no es nuestro objetivo, ni mucho menos, pero que hay que ver qué apoyo hay que prestarle, porque a la gente hay que prestarle apoyo importante. Y otros que no, otros que a lo mejor pues, llevarle la pequeña seguimiento de los gastos y tal, que eso tampoco requiere mucho, ¿no? Para atender. Pero por aquí tenía que señalar. Yo he pensado un rato, que me quería preguntar, no sé, tengo un cuento.
Lo he escuchado a los dos, bueno, lo estoy escuchando a los dos. Entonces vamos a suponer que en el testamento hecho pues quieren que esta fundación se haga los procuradores de ellos, como sería esto. Entonces, ellos se ocupan de arreglarlo todo, pero una vez que llega el juez, el niño puede decidir, yo quiero, por ejemplo, quedarme con mi hermano. Puede decidir La eso. voluntad de la persona con discapacidad está en el punto número 1. Pero si los hermanos ahí pueden decidir, tú dejas tu testamento y quieres, por ejemplo, que sea esta fundación. Y tú lo dejas dicho, que esta fundación se haga cargo de él. Pero, tiene hermanos, los hermanos al llegar al juzgado, los hermanos pueden decidir, él puede decidir, yo me quiero ir con mi hermana o me quiero ir con mi hermano. Eso depende de que el hermano también acepta o no acepta, ¿no? Pero si él le dice eso al juez, el juez lo va a atender perfectamente esa voluntad. Pero ahí también un poco puede caer, por ejemplo, si tú, por ejemplo, no quieres dejar esa responsabilidad porque tú sigues teniendo su niño, todo eso, ahí lo hacen también ellos se encuentran en esta situación, un poco como que se sienten también un poco al niño decidir. Pero el juez va a decidir, después esa persona se va a desarrollar su vida diariamente con cierta persona en su entorno, alrededor, y verán realmente si esa persona está a gusto con esa decisión que se ha tomado o no está a gusto. Y si no, cualquier persona, porque antes, por ejemplo, si un tutor no actúa en condiciones, cualquier persona es buena para llegar al juez y decir, esta persona no está cumpliendo la función del tutor. Y entonces se puede retomar el tema y volver Y esta fundación se encargaría, por ejemplo, del proceso de arreglar sus cosas, de llegar al juzgado, de todo eso. Pero, por ejemplo, si tú dejas dicho que tú quieres que tu hijo vaya para José, que tú partes, eso. Nosotros vamos a informar a toda la familia, información, asesoramiento, todo. Pero los trámites nosotros no vamos a realizarlo porque nosotros, nuestra función empieza cuando el juzgado le diga el caso. Pero el juzgado puede, cuando llegue al juzgado, puede el juzgado decir, bueno, yo tengo aquí que la voluntad de esta persona ha sido esta, pero puede que elija que sea él o no. Claro, a eso estamos respondiendo. Tenemos que esperar a ver lo que dice. Ahora, por ejemplo, Incluso puede ocurrir, fijaros, la primera sentencia que fue reformada la ley, la primera que llegó al Tribunal Supremo era una persona mayor con síndrome de Diógenes. Y decía que en su casa no entraba nadie a limpiar, no entraba la gana. Bueno, pues el juez intentó ponerle un curador para que velara porque la casa estuviera higiene. Bueno, pues se abrió este procedimiento judicial de nombramiento del curador y él dijo no que no quería a esa persona como curadora, que no quería curadores. Estaba muy bien con la basura. ¿Qué hizo entonces el juez? Pues cuando pasa eso, que dentro del procedimiento judicial la persona afectada no quiere curador o no él quiere ser curador y no se llega a un arreglo, el juicio se paraliza, termina y se vuelve a abrir otro nuevo, pero ya se llama contencioso. Ya es como una demanda contra. Pero es que ahí yo veo ahí una situación que vea, ¿no? Que tú tienes una voluntad o no dejar tú esa responsabilidad y entonces ahora llega aquí y el niño que va a decir, yo tengo un hermano, que no es mi hermano y se encuentra a ellos también un poco que tú has dejado una voluntad, pero a ellos al final se encuentran ahí en una situación muy crítica. Y si el hermano no puede, no puedo. El juez analizará la situación y si el juez ve que los hermanos tienen posibilidad de atender local, pues al final dirá, pues se vaya a la Fundación Calibacán, la que va a atender, aunque el hermano dice que no. Analizará la situación. Hombre, si los hermanos ve el juez que los hermanos pueden atender, pues le dirá, pues aquí quiero los hermanos, pero cada situación será de analizar. yo concretamente. Y supongo que el juez tomará la decisión que queda más justa. Yo pienso que los padres lo vamos a hacer lo mejor que podamos. Claro. Y vamos a hacer lo mejor que podamos. Y una vez que no estemos, pasará Por ejemplo, que tú ya no lo vas a ver. Porque es que no te puedes agobiar con todo esto que tú dices. Quiero tener un proyecto de hacer esto para esto y después no va a ser así. Pienso que no nos deberíamos de agobiar tanto. Los padres
puedes hacer lo que tú quieres, hacer lo que tú quieres, y hacer lo que tú quieres, pero después. Pero que sea uno no es importante lo que los padres quieren. Si se es capaz de rastrear lo que quiere la persona con discapacidad, lo que los padres quieran, Entonces, ¿de qué sirve que haya el testamento, que ponga eso? porque esa figura existiera que no existe ahora. Ahora no puede dejar el testamento por ocupar el lugar uno de los cuartos de las preferencias, no va a ocupar el puesto, lo que los padres o los progenitores hayan decidido en el testamento, pero hay que llegar al cuarto. Como parte de la vida, uno de ellas es la persona con discapacidad, él decide. Claro, y una persona que tenga varios hermanos, a lo mejor decidirá que sea Pepito el que quiere que sea esto, pero los otros no. Y aunque los otros digan, no, nosotros sí. Pero si él dice que quiere que sea Pepito, pues... Pepito no puede decir, entonces encuentra una situación perfecta, a lo mejor. Pasamos a otra pregunta que hay por ahí. Venga, Lourdes. Yo a lo que planteaba Mati antes, yo tengo mis 2 hijos en el extranjero y ahora pues yo en mi testamento le he dicho que va a ser la fundación la que se quiere encargar, pero cambia las circunstancias y yo sé que no es brillante que era o Málaga. ¿Se puede modificar esa circunstancia? ¿Puede cambiar? Después de este que hemos hablado. Pues claro, tú puedes ir a la notaría todos los días a decirte de lo que dijiste ayer. Eso es lo que yo veo, que esto se coge para Un momento, que va a ser una pequeña declaración a raíz de lo que manifestó y ahora también lo A ver, dos cuestiones. Una, que situaciones de urgencia. Es decir, hasta que el judicial concluya, que puede llevar mucho tiempo, eso no significa que haya una situación de desamparo. El juzgado nombrará un defensor judicial. Hasta entonces, en las situaciones provisionales estará cubierto. Puede ser a lo mejor que el curador está nombrado, pero ese trámite que tiene que hacer el curador entra en conflicto con los intereses del representado, de la persona con discapacidad. Si entra en conflicto, el curador no puede actuar para esa operación concreta. Entonces se nombra a un defensor judicial. Existe conflicto de intereses. Esto no lo vamos a encontrar muchas veces, os puedo poner muchos ejemplos. Eso por una parte. Pero luego, tú decías, la pregunta era... ¿Se puede modificar luego la...? Claro, es que fijamos que la ley, después de todo el papeleo que estamos diciendo que hay que hacer, cuando hay que hacerlo, digamos que la ley lo que dice que con un guardador de hecho en principio, vale, tampoco nos asustemos de que todo el mundo tiene que terminar en una curatela súper complicada y tal. Guardador de hecho, y si tiene problemas para ejercerlo, y para llevarlo a una notaría y que lo acredite, ya lo tenemos solucionado, ¿vale? Pero, además, si el tema termina en una curatela, cada 3 años hay que revisarlo con una nueva sentencia. Me parece a mí que no va a haber. Yo creo que no va a haber jueces, no va a haber jueces. Se va a dedicar a eso, ¿no? Yo creo que lo sé más indefenso, ¿eh? Más indefenso ahora que antes, creo yo, ¿eh? Demos la palabra a otra persona, venga. Yo quería preguntar, una vez dictada la sentencia, ¿qué plazo de validez tiene? ¿Hay un plazo para eso? En principio, la validez son de 3 años, pero el juez, por razones motivadas, por ejemplo, que sean los padres, que haya confianza en ellos, puede prorrogarlo 4, 5, máximo 6 años. Antes de 6 años hay que revisar la sentencia de esa que se va a cumplir. O si han cambiado las circunstancias, como dice Diego, si antes de los 3 años han cambiado las circunstancias radicalmente, por ejemplo, que ha fallecido el curador, pues obviamente volverá a judicializarse el tema. Sí. ¿Las revisiones de los oficios? Las revisiones de lo que ya la sentencia que les tenga aprobada, que sea por prórroga de patria potestad, ¿Oficio? son de oficio en el plazo de 3 años, desde la entrada en vigor en septiembre del 2021. Pero no impide que, a instancia de parte interesada, no diga que no voy a esperar 3 años. ¿Por qué? Porque ya en los bancos ya se han estudiado muy bien la ley y ya están poniendo pega. No quieren esperar los 3 años. Entonces trata de abrir la cuenta y dice, oiga, y ahora trata tú de explicarle, no, que tengo 3 años para que el juzgado me revise la sentencia. No, muévalo usted. Entonces tiene la posibilidad de no esperar los 3 años y presentar... No, pero cuando llega a los 3 años dice que el juez puede programar 4, 5 o 6. Y luego a los 6 años se hace el oficio y tiene que haber petición de los... No, siempre el oficio del juzgado. O sea, ya Venga, ¿puedo preguntar por ahí? Dani. No, que yo quería dejar también una parte positiva aquí. Creo que, a pesar de todas las preocupaciones que se entienden, pero creo que es una ley que coloca a la persona y que, como todas las leyes al principio, igual que no es comparable, ¿no? Pero cuando llegó la ley antitabaco, todo el mundo decíamos que eso cómo iba a hacer, todo lo de los bares,
esto va a hacer un papeleo, y luego hay una normalidad tremenda. Creo que esta ley viene a situar a la persona con discapacidad en el centro y creo que incluso al final los juzgados se van a ahorrar mucho. Yo conozco de una sentencia, una familia que inició un proceso de incapacitación con la anterior ley, que le pilló en mitad del proceso, fue de las primeras sentencias que hubo, y simplemente se la desestimaron. El juez dijo, pero bueno, y era un hermano que había solicitado la tutela de su hermano porque su madre era ya muy mayor, eran un montón de hermanos y él había querido salir al frente y ser el tutor de su hermano. Y el juez desestimó porque dijo que no había razón de judicializar una situación que de hecho no había ningún problema, que su hermano estaba en una situación familiar, que todos los hermanos se encargaban de él, que no había ninguna dificultad, y desestimó. Entonces, es lo que hablaba antes Arturo, ¿no? De que al revés, lo que intentan es desjudicializar esto, que haya los menos problemas. De hecho, esta situación usted ya está actuando de hecho como guardador. Solamente en el caso de que no exista esa persona de hecho es cuando nos vamos a meter en un tema de juicio y vamos a nombrar un curador. Yo creo que al final, conforme pase el tiempo, va a ser una ley positiva que devuelva a las personas con discapacidad sus derechos. Si, por ejemplo, está esa situación de que yo quiero dejar en testamento que mi hijo vaya a una fundación tutelar, es que yo tengo que sentarme con él, tengo que sentarme con los hermanos y decir, oye, ¿qué es lo mejor para esta persona? ¿Y qué es lo que tú quieres? Y averiguarlo con él, luego lo dejo en testamento. Si no se puede. Pero ya no solamente en testamento, claro, si no se puede, bueno, pues al final el juez decidirá y la persona decidirá. Pero yo creo que mezclamos todo. Yo quiero decir que tranquilizar a todo el mundo, porque el curador, sea un hermano, sea una tercera persona, o sea la fundación, al final los curadores estamos supervisados por los jueces. Es decir, que tenemos que lo primero, cuando nos asignen curador de una persona, primero que hacer un inventario de todo lo que tiene, de los bienes, ¿no? y presentarlo al juzgado. Y anualmente, el mes de diciembre de cada año, hay que presentar cuentas, hay que presentar todos los movimientos que ha habido, todo lo que ha hecho, e incluso si hay que vender alguna propiedad o hay que recibir alguna herencia, tienes que pedirle permiso antes al juez. O sea, que no va a ser curador lo que le dé la gana, ni mucho menos, sino que va a estar supervisado muy bien, y eso debe ser así, para que haya una garantía de que se cumple lo que se está estipulado en esa prestación de apoyo, ¿no? Así que, bueno, en principio, y todos podemos denunciar en el juzgado, poner en conocimiento del juzgado que un curador no lo está haciendo bien. Eso antes también contaba las incapacitaciones, ¿no? Yo veo que mi vecino de enfrente tiene un tutor, antes, ¿no? O tiene un curador y no lo atiende bien, no le da la suficiente libertad, yo qué sé, o lo maltrata, o no le da el dinero suficiente para que no le presta los apoyos para, pues lo pongo en conocimiento del juzgado. Y el juzgado llama al curador y le da cuenta ahí. O sea, que hay un sistema de que control de que esa curatela se va a llevar correctamente, ¿no? Y luego todos nosotros, toda la sociedad, tenemos que estar vigilantes también para que se cumpla. ¿Vale? Venga, más preguntas. ¿Por ahí? ¿Por aquí? Venga, nada. Me está costando mucho trabajar en este tema, que sé que es positivo, que es bueno, que por supuesto que es poner y darle a ellos sus derechos. Pero bueno, yo ahora mismo, yo no he hecho nada, yo estoy incapacitado. Si no ha hecho nada. Pero legalmente no. No, yo quiero decir que se lo hice en su momento, incapacitado. Yo, hasta el 2024, hasta septiembre del 2024, sigo en la situación de antes. No, a lo mejor la semana que viene te llama al juzgado. Bueno, hasta que no me llamen. Si no me llaman, Javier sigue en la misma situación, con los mismos derechos, con los mismos... O sea, si tiene que heredar dentro, no podría... Bueno, sí, pues yo lo incapacité precisamente porque iba a heredar, mi hermana murió, le dejó su piso y no podía heredar porque no estaba incapacitado, tenía que hacer los trámites ahí corriendo. Eso ahora, por ejemplo, pues no pasaría, ¿no?
Eso es todo un apartado que podríamos hablar, el tema del testamento de nuestros hijos. Eso ha cambiado muchísimo. Digo que ha cambiado. Sé que hay cosas muy positivas. Pero ya el testamento, ya es otra cosa. Háblanos de ese tema, porque ese es el tema. Tiene algo de propiedad, una parte o algo de propiedad. Él ¿qué debe hacer? ¿Hacer un testamento? ¿Qué debe hacer? Porque Esa es la pregunta clave. eso. Vale, a ver, cuando decimos que la reforma de la ley ha operado en el sentido de donde antes se le negaba capacidad de decisión y ahora se le otorga todo, efectivamente, como dice Dani, yo creo que la reforma es buena porque pone en el centro a estas personas, pero tiene dos inconvenientes. Digamos que se tiene capacidad ahora para lo malo. Entonces, para lo malo, por lo que habíamos dicho antes, si cometen un acto ganderril y hay un daño, pues ahora son responsables donde antes no lo eran. ¿Vale? Y en segundo lugar, en el tema del testamento. Antes eran incapaces, no podían hacer testamentos de sus bienes y por eso se nos permitía a los padres hacer el testamento suyo en su nombre. Ahora que son capaces ya no está permitido. Pero hoy no, porque hoy tú vas a hacer Ahora no testamento podemos con hacer él testamento. y vamos a suponer que vamos a hacer testamento con él y mira, Es todo lo contrario. Ahora ellos tienen capacidad. voy con él. Supongamos, hacer el testamento. Yo digo yo, a ver, mira, tú esto parece que se lo dejas a un anillo. Y ahora él dice, no, yo quiero esto. No puede hacer nada. No sería nada. Y tú dices, No. Incluso, ponte que vosotros sois guardadores de hecho. ¿Podéis hacer algo de hecho? ¿Guardadores de hecho aquí? No, que sus ¿Curadores? los curadores. No, lo podrá hacer la persona que sea la curadora. Vale, seamos nosotros, o seamos los padres, que sean los curadores. Ese es el papel. Ahora bien, a ver, hago una exposición muy breve de la situación testamentaria, ¿vale? ¿Cómo ha cambiado? Por una parte, donde antes ya no podían hacer testamento, repito, ahora pueden hacerlo. Luego, ¿el papel cuál es? El del notario, que tiene que asegurarse de que la persona con discapacidad tiene capacidad de testar, entiende lo que está haciendo, entiende las consecuencias y a quién se lo está dejando. Si el notario percibe que no está llegando a entender alguno de estos factores, no podrá testar y no habrá testamento. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué ocurre? A ver, hay que distinguir. En el caso de los que tenemos hijos que ya estaban incapacitados a día de hoy, antes de la reforma, y que sí habíamos hecho, la ley no lo permitía, hacíamos testamento en nombre suyo, la ley lo que dice es que los que lo hubieran hecho antes de la reforma, esa situación subsiste. Vale. Se va a permitir. Se va a permitir, pero con muchos matices. Se ha cambiado por lo que se llama una sustitución fideicomisaria de residuos. Alguien le dio algo y se inventó. Y ahora, pues, tiene que tener, se obliga al notario que tiene que indagar, entrevistarse con padres, con amigos, con familiares, para tratar de sacar cuál es la voluntad testamentaria de la persona. Eso por una parte. Por otra, yo sé, por ejemplo, habrá personas que sean capaces de hacer lo que tú dices, gracias a Dios que puede hablar, pero imaginemos que no es capaz, el notario se da cuenta de que esa persona no es capaz. ¿Cuáles son ahora los pasos que hace el notario para que esa persona pueda aceptar? Conmigo no puede ser, señora, pruebe nuestra notaría. Es decir, que se queda indefenso su parte, entonces su parte que se queda en el limbo. En principio, con el notario, si él no puede acreditar que la voluntad de testar es auténtica y conformable, Es decir, que la persona con no, que lo haga el notario cuando eso vaya al registro de la propiedad, el registrador lo va a evaluar y no lo va a permitir. Es decir, que por ejemplo, una persona con discapacidad que no tiene capacidad legal para testar por las circunstancias que sea, se queda sin testamento y su parte se queda ahí en el Pero limbo. cuidado, no olvidemos a alguien que es una persona con discapacidad. Al que probablemente tiene un guardador, de hecho tiene un curador, que es el que le provee los apoyos y es el que le va a ayudar a conformar esa voluntad y expresarla en notaría. Vale. Es decir, que esa persona, pero claro, tiene que tener tú los derechos. Porque se cree que está hablando también defenso. No, lo que pasa es que si pueden... Y eso no es así. No, lo que pasa es que los padres, digamos, ya no podemos hacer testamento en nombre de ellos. Pero antes tampoco. Pero el padre, pero el tutor no. El tutor no podía hacer nunca decidir. Yo, por ejemplo, soy tutora de una persona con
Vale. Si están capacitados, sí, pero si no están capacitados. Y si eso que ya ha dicho del tutor, por ejemplo, no están los padres. Por Es favor. que claro, se plantean tantas cosas, es un ámbito tan amplio, no están los padres. El niño ya es adulto, los padres han fallecido, pero que no están, que no tienen. Esa persona ahora, si pasa el testamento, como no están los padres, ¿cuál es su situación legal ahora? El notario dice no, el tutor tiene que ir al tutor también para poder hacer testamento de esa persona. Si no tiene forma de expresar su voluntad, ni siquiera con los apoyos que se le hayan provisto, sea guardador, curador, lo que sea, no puede hacerlo. No puede hacer testamento. Es decir, que es defensa. Para lo bueno y para lo malo, hemos dicho, se tiene la capacidad. Es decir, que es defensa total. Indefenso En ese aspecto. Ahora, no obstante, también se ha modificado la ley en otros sentidos. Por ejemplo, la persona con discapacidad que vive con los padres, en el momento de fallecer esto, el hijo conserva lo que se llama un derecho de habitación. Tiene derecho a vivir ahí y esa parte de la vivienda no se mete en la herencia a repartir con los demás. Eso por una parte. En segundo lugar, otra novedad de la ley es que los 2/3 de legítima que corresponde a los padres para repartir entre los hijos, si uno de ellos es discapacitado, si tienes una persona con discapacidad, puede elegir uno de esos 2/3 vaya exclusivamente para la persona con discapacidad. Y cuando esta persona con discapacidad fallezca, lo que sobre volverá a los hermanos que no lo han disfrutado. la libre disposición. No. Ahora es una libre disposición distinta de la libre disposición, que era 1/3, ¿no? La libre disposición es 1/3. Yo estoy hablando de los otros 2/3, la legítima, ¿vale? La legítima es los 2/3. Eso es para los hermanos, ¿vale? Repartir entre todos. Pero si uno es con discapacidad, ya no se reparte así, sino que uno de los tercios los padres no pueden designar que sea exclusivamente para uno de los hijos. Uno o los discapacidad, las personas con discapacidad que tengan, hermanos con discapacidad. Digamos que es uno solo. Son 3 hermanos, uno de ellos tiene discapacidad. Pues los padres deciden testamento que, aquí con el de libre disposición, yo puedo hacer lo que me dé la gana, con los otros 2/3 que es para todos los hermanos, la ley ahora me permite que coja uno de esos tercios y se lo asigne exclusivamente a la persona, al hermano con discapacidad. Y el otro, el que queda, se reparte entre todos los hermanos, incluido el de la persona con discapacidad. El tercio que digamos se le ha sustraído a los hermanos, volverá a ellos lo que quede cuando fallezca la persona con discapacidad. O hasta 3 si se le da de libre disposición y no hay un cónyuge que se quede con el usufructo de la vivienda. Incluso si el cónyuge superviviente, ¿vale? Ha muerto el marido, queda la mujer y los hijos. Normalmente, pues el usufructo va de la vivienda a la mujer, ¿no? Si convive con el hijo discapacitado, el derecho de habitación del hijo lo sigue teniendo. Es decir, la casa vivirá no solamente la madre, como ha sido siempre, sino que esta está obligada a aceptar el derecho de habitación del hijo con discapacidad. Antes no era así. Pero para eso está la notaría también, para informar un poco, para orientar, ¿no? Tenemos que saber todo de derecho. Y digo que también para informar. Claro. Es que toda esta situación para mí tampoco no es muy claro de que hoy, que fue todo, que no sé cuánto. Cada persona cuando le llegue la situación, que se vaya al notario y le plantee su situación personal al notario y el notario de la situación, porque si no, o volvemos locos. Importante lo que se sepa qué opciones tenemos. Nosotros no vamos a dominar el derecho, no tenemos por qué conocerlo, tenemos que saber que existen opciones. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer para que la persona, cuando yo fallezca, si no tiene hermano en nadie, se quede de curador? Un tercero, a lo mejor que es un amigo, alguien, ¿vale? Pero yo quiero premiarle para que cuando mi hijo fallezca, reciba su herencia en compensación, porque quizás probablemente no voy a encontrar a nadie que esté interesado en hacer una buena curatela. Bueno, pues hay que saber que existe en derecho una cosa que se llama contrato por alimentos. Puedes hacer un contrato de alimentos por el cual tú dejas bienes a la persona que le va a proveer de alojamiento, manutención y asistencia. Es un contrato de alimentos, a cambio de bienes. No, lo que te digo es que la opción es que sepamos que existen ahí, que nos suene, Pero por eso se va a la notaría y también el notario informa de todo esto. Yo por ejemplo, que yo he ido a uno, yo he preguntado, entonces,
hijo son 5 hermanos y tiene una parte de casa. Entonces yo le pregunté a los padres, vamos a ver, porque también estamos hablando aquí de que nos fallezcan ellos, que nos fallezcan ellos, podemos fallecer nosotros, incluso a ellos que nosotros. Estamos aquí simplemente, que es lo normal, porque queremos ver, y nosotros mismos antes de ver, antes de un hijo que pero entonces yo pregunté eso, entonces, claro, mi situación es que él tiene una parte de casa con 5 hermanos. Entonces yo le pregunté, vamos a ver, si hace testamento, puede hacer un testamento, pero claro, es lo que yo le digo, si hace testamento, y a ver qué le digo yo, o ya lo intenté una vez y le digo, para los 5 iguales. ¿Entiendes? En caso, entonces me dijo el notario, en caso de que él fallezca, la heredera de su parte derecha. En caso de que él no deje testamento, iría a parar a su hermano, en este caso, como hay hermano, pues esta parte, iría una parte mayor, pues esta parte de los hermanos, la otra parte para los otros hermanos. Pero claro, yo digo, no sabe uno, porque a mí, personalmente, si yo decido un día en dejar a mi hijo en un centro, pues yo digo, mira, si el centro se ha quedado con él, esta parte de casa la doy al centro, se ocupa de él. No, eso lo tiene que decidir él. No puedes tú. Tú puedes ir por el testamento del que es tuyo, de lo que pasa a ser propiedad de él. Yo digo una última nada más. No, digo que el texto que estamos hablando es un organismo que para dedicar centro del impuesto de sujeción de las pasiones. No está exento, pero tiene una rebaja. Nada, sí. Que no está exento. La discapacidad no está exento del impuesto de sujeción y donaciones. Hay una reducción. ¿No te parece que sabe algo de eso? Yo pagué impuestos de transmisión de mi hijo, no me hicieron una reducción, nada. No me hicieron reducción, lo pagué todo y lo que decía. Pero eso depende de cuando a nivel de política se saque la decisión de la decisión. Sí, pero ahora que la capacidad política sí, pero depende de la hora que venga. Venga, ¿De la hora que venga? ¿más preguntas? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Venga. ¿Se le puede sacar certificado digital ya puesto? Buena pregunta. ¿Ha cambiado ya? ¿En qué sentido? A ver, antes se supone que no tenían capacidad para solicitar Por eso yo no certificado, pregunto. ahora sí. Entonces, lo que dice la nueva normativa de la Fábrica de Moneda y Timbre es que si se acerca a una persona con discapacidad y solicita, si la apariencia permite entender al funcionario que sabe lo que está haciendo, no hará nada. O sea, Pero dará ella la firma. Si es muy palpable, obviamente, ha ido allí, no sabe ni a qué, el funcionario se puede. Entonces, Antes no pero, podía. y entonces los padres, saben los padres tenemos que hacer muchas gestiones en nombre de ellos y es muy cómodo el certificado. Entonces no se le puede solicitar para, yo qué sé, para pedir documentación que solamente puede ser él el que la pida, su expediente sanitario, todo eso si no tiene certificado digital. Pues mira, antes no se podía y sin embargo nos jugaban para nuestros hijos, ¿no? Ahora ya no. Ya Ahora se permite, antes no se permitía y se pues daba. ahora no te lo dan, porque yo tuve que ir. Yo, por ejemplo, solicité el de mi hija mayor y no me lo daban. Tuve que llevar una serie de documentación para acreditar que era mi hija. Sí, claro, o sea, Y eso si no es es- interesado, eso no ha cambiado. Joder, nunca. no ya, pero por ejemplo, es mucho más cómodo tener un certificado, tú entras y tienes todas tus cosas, puedes solicitar certificado de discapacidad, Sí. certificado de un montón de cosas. Pero eso no ha cambiado, la persona a la que se le va a dar el certificado es la que tiene que ir personalmente. Pero si no se lo dan, pues sí, se lo dan, se lo Se lo dan dan. por una discapacidad, dice, por una discapacidad visible, por llamarlo de alguna manera. Sí. Por Se ejemplo, da en la instrucción que tiene la Fábrica de Moneda de Timbre, no darlo. Si la discapacidad es muy palpable que le impide entender lo que está recogiendo, el certificado digital, no se lo dará. entonces los padres, ¿cómo podemos hacer las gestiones por ellos? Para el tipo de
Otra pregunta por ahí. ¿La Fundación Cristina Marina tiene una sede física? No se me ha hecho la pregunta, ¿la puedo repetir, por favor? Por ahora, Que si la Fundación tiene una sede física y qué forma hay de estar en contacto para informarnos de toda esta... Por ahora, Hay una página web que está muy bien. De la página, sí. hay una página web que para cualquier información, de hecho Arturo también cuelga muchos documentos que es muy interesante. Ahora no venía diciendo con esto que acaba de colgar conmigo uno, que en fin, que es bueno de ojearla de vez en cuando. Y bueno, y es la única, y pedir cita en el teléfono que tenemos aquí, nos pide cita para información de ¿Y hay asesoramiento. alguna forma, por ejemplo, yo quiero ser socio? Sí, bueno, ahí también en la página web, pues hay un apartado que pone de amigos, porque es que las fundaciones no pueden tener socios. Sí. Entonces, amigos, y de hecho, bueno, lo pensábamos comunicar que de alguna manera promover un poco el tema de los amigos, porque la fundación tiene que conseguir recursos, porque nos llegarán beneficiarios que puedan, porque tienen pensiones, tengan propiedades, que puedan aportar dinero de ellos mismos para los apoyos que necesiten, pero vendrán otros que no tengan recursos y habrá que facilitarles los apoyos. Y entonces, claro, la fundación, pues, la idea es que prestarle los apoyos que necesiten las personas, ¿no? Claro. Entonces tendremos que afrontar también eso. Y para animar a personas, las donaciones, bueno, eso sabemos todos que puede estar fiscalmente con una degradación hasta el 80%. Hasta, dependiendo de cada uno, su situación fiscal y tal. Pero si yo dono 100 euros, puedo recuperar luego la declaración de la renta 80 incluso. El procedimiento muy sencillo. En la página web hay un formulario de contacto, se rellena, se pone la cantidad que está dispuesto a donarse puntuado periódicamente y Pero a donar se referís a mensualmente. Sí, puede hacer como quiera, mensual, trimestral, semestral, anual. al final del año se tiene un certificado, estaremos aquí enseñando que lo hace perfectamente, y entonces con ese certificado tú puedes declararte lo que el rector diga en este momento, la normativa que diga, pero puede ser de un 25 y un 80. Pero tiene que pasar la cantidad de 100. No. Tú puedes dar 50 euros al año y ya te grabaste el 250. Lo que pasa es que si es menos de 100 no se le hace certificado, no tienes que comunicarlo a Hacienda. Para los primeros 100 o 150 creo que te graban un 80% y después nos pasa de 151 euros y ya baja el porcentaje. Pues nada, animaros a... Venga, más preguntas. Por ahí. Pues nada. Yo sí, yo creo que estoy hablando. Venga. Yo quiero darle las gracias a Marigracia, a Arturo, a Diego y a Paco, porque, bueno, esto es una iniciativa que era un salto importante, bastante importante, porque nos estamos ocupando del presente, que es un regalo. Me dijeron el otro día que el pasado ha pasado, el futuro está por llegar y el presente es un regalo. El presente es un regalo, que es lo que estamos viendo hoy, pero que el futuro hay que preverlo. Aripa ha dado un salto importante con todo lo que significa la construcción de la residencia de mayores con discapacidad, que le queda todavía un poquito por terminar, pero la Fundación Cristina Marina es un salto muy importante lo que significa el bienestar de las personas con discapacidad y el futuro y la tranquilidad de los padres y las madres de las familias que tenéis algún hijo con discapacidad. Antequeras se ha distinguido y sigue distinguiéndose por esta absoluta y total complicidad con las personas con algún tipo de discapacidad y estamos logrando ya, rozando ya diría yo, la excelencia. Nos queda mucho por hacer, nos queda mucho, pero en comparación con otras ciudades y con otras comunidades, la verdad que es un lujo, Y además la vocación que tiene Aripa, porque desde el principio de la intervención habéis dicho que es para Antequera y la comarca. O sea, ese sentido comarcal y ese sentido de atender a las personas de otras ciudades, de otros pueblos, vecinos y hermanos, eso dice mucho, ¿no? Yo, de verdad, os doy la enhorabuena y perpetuar el nombre de Cristina Marina en una fundación de esta
este calibre, de esta vocación tan absolutamente comprometida con las personas con discapacidad, le honra el nombre de Marina y honra vuestro trabajo, ¿no? Además tenemos unos patronos tan absolutamente solventes como los que tenemos aquí y algunos más, pues nos da mucha tranquilidad. Desde luego, la labor, la ayuda de las instituciones, sabéis que la tenéis. Sabéis que la tenéis. Es la segunda fundación en Málaga, ¿no? La malagueña y esta, que es pública, malagueña y esta privada. Bueno, hay también, Apromani tiene una también. Algunas asociaciones Algunas asociaciones el agua también tiene algunos. En Marbella, no en San Pedro Alcántara. Ya se están creando también hay otra. Capandera. También en San Pedro Alcántara. Pero bueno, Cantera tiene que tener una institución de este tipo y que seguro que ha empezado bien y se va a desarrollar perfectamente. Así que felicidades en nombre de la ciudad, enhorabuena y vamos a seguir de la mano luchando por los valores y los derechos de las personas con discapacidad, a pesar de las dificultades que todavía extrañan. Así que gracias.